Metropolitan Radio presenta 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comienza con Altura, un programa inteligente para mentes inquietas. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más, un día más a Con Altura. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. Tenemos invitado a Juan José Ballester Pérez, que es criminólogo con una destacada carrera en la docencia y también en la investigación. Ha sido profesor asociado en la licenciatura de Criminología de la Universidad de Murcia y ha impartido clases en la Escuela Práctica Jurídica de la misma institución. Además, ha coordinado cursos especializados en a ver si me sale bien la palabra, documentoscopia y pericia caligráfica, y ha colaborado en diversas entidades académicas y profesionales. También tiene experiencia, por supuesto, en el ámbito policial. Ha sido inspector del jefe de Cuerpo Nacional de Policía antes de pasar a esta segunda actividad como perito de documentoscopia y ha participado en un montón de investigaciones. Y hay otro apartado muy interesante de Juan José, que es su apartado como fotógrafo, retratista de tantas personas que han pasado por su estudio, de personajes que se encuentra por la calle, un captador de la realidad, que creo que me parece muy interesante esta segunda parte de su carrera, que a lo mejor tiene que ver con la primera, no lo sé, eso ya no lo dirá él. Muy buenas tardes, Juan José. Hola, buenas tardes, Lola. Bienvenido. Bien hallada. ¿Qué es esto de la criminología? Pues bueno, tengo que empezar diciéndote o aclarando que me has presentado como criminólogo, pero yo no soy criminólogo por desgracia. Soy investigador criminalista, que es diferente. Es totalmente diferente. Y bueno, criminólogos son las personas que se dedican a investigar, a estudiar el fenómeno del crimen, de la conducta desviada, y al analizarlo intentan ponerle remedio para que no se produzca, para evitarlo, para formar a la gente. Es decir, que es una labor que no tiene nada que ver con la policial, que ha sido la mía, que es una labor de investigación del delito, pero solo investigación. A nosotros, a los policías, no nos interesaba en absoluto, bueno, no nos interesaba entre comillas, quiero decir, como labor profesional, pues que cómo era una persona, qué problemas había tenido, simplemente ha sido el que lo ha cometido o no ha sido el que lo ha cometido. Esta persona ha falsificado o no ha falsificado. O sea, está más bien en el apartado de la investigación del suceso, no tanto que el criminólogo quizá lo que más estudia es por qué una mente desarrolla este tipo de comportamientos y actitudes. Y más que incluso porque una mente, que sería casi una labor también de psicólogo, que por cierto son un poco el campo de profesionales que se está como apropiando de esa labor. Por eso yo reivindico continuamente la importancia de los criminólogos en nuestra sociedad, que es increíble que hayamos montado una carrera de criminología en este país que empezó precisamente en Murcia en el año 2004 y que no haya salida profesional para los criminólogos. La labor del criminólogo, de los criminólogos, sería... Por ejemplo, ahora mismo hay un grupo de alumnos que, al hilo de este problema, en conversaciones que tuvimos en su día, yo les dije que nadie los va a llamar como criminólogos, que lo que tendrían que hacer es venderse como criminólogo. Venderte como criminólogo y pedir trabajo como criminólogo, ahora mismo nadie te va a dar si no le planteas qué puedes resolver, qué haces. Y entonces esta gente... Este grupo de alumnos lo que están haciendo es un trabajo criminológico sobre el bullying, sobre el acoso escolar, desde el punto de vista criminológico, no ni judicial ni policial, es decir,
para analizar, ni siquiera psicológico. Es decir, se utilizan todas las materias, Sí. pero lo que interesa es, vamos a analizar el fenómeno, cómo sucede, en qué tipo de personas sucede, cómo se transmite, cómo actúan las víctimas. Es decir, vamos a analizarlo todo para intentar dar soluciones para que se produzca, para evitarlo, no tanto para investigarlo como para evitarlo. Estamos hablando del bullying, pero en realidad un criminólogo lo podría hacer pues sobre que si hay mucha droga en determinada zona, que si hay un tipo de delincuencia, etcétera, etcétera. Hombre, realmente quizá tanto en un crimen como en actitudes, digamos, agresivas hacia los demás, deben influir más de un factor. Indudablemente. Factor social, factor personal, psicológico, antecedentes familiares, vida familiar, entorno que te aplaude, por ejemplo, en el caso del bullying o condena lo que haces. La conducta desviada es un fenómeno complejo y que tiene muchas perspectivas, se puede mirar desde muchos lugares. Personalmente, a pesar de haber sido policía, es decir, alguien que estaba dedicado, pues ya estoy jubilado, que estaba dedicado a la investigación de los crímenes, de los delitos, siempre, desde que entré en la policía, he sentido una especie de empatía personal por todas las personas que delinquían. Las víctimas me preocupaban, pero el criminal, cuando es detenido, cuando está en los calabozos, ahí veo al ser humano y me preocupa muchísimo. ¿Por qué? Porque indudablemente creo que siempre hay circunstancias que no justifican la palabra, pero sí que explican. Uh-huh. Es decir, sí que se podría explicar, y me atrevo a decir todo, absolutamente todo. Yo recuerdo, bueno, en Murcia tenemos yo creo que 2 casos brutales de crímenes. Uno es el chico del crimen de la katana, que se ha hecho hasta un documental, y la parricida de Santomera, que bueno, que quizá este es el apartado que más nos choca a las personas que somos madres y padres, cómo alguien puede atentar contra la vida de sus propios hijos, ¿no? No sé si a ti te tocó de cerca alguno de esos 2 casos. Bueno, lo de Santomera no, porque Santomera es un pueblo, está fuera de la demarcación de la capital de Murcia y por tanto es un territorio que corresponde a la Guardia Civil. Pero sí, el del crimen de la katana, precisamente me tocó a mí la investigación criminalística, que es... La investigación criminalística es entrar en el lugar donde se ha producido cualquier hecho delictivo y la recogida de pruebas, indicios para reconstruir y para probar no solo la identidad de la persona, sino su grado de participación, etcétera. Uh-huh. Sí, me tocó. ¿Y luego toca también hacer que confiesen el crimen o en este caso? Eso ya, más que confesar, porque no se trata, la policía no intenta hacerle confesar el crimen. Le pregunta si lo tiene que confesar. Es que eso que has dicho tiene así como unas connotaciones de o habla o te enteras, ¿no? O te vas a enterar. No lo he dicho por eso, sino que muchas veces es más sencillo hacer que la víctima confiese el crimen. Que la víctima no, que el autor del crimen confiese, sobre todo incluso para él mismo, ¿no? Porque para evitar posteriores temas judiciales, pero... Bueno, pero eso siempre está muy dirigido por después la parte de la defensa, de los abogados, y entonces son los que aconsejan, pues reconoce, no reconoce, tenemos pruebas para evitar, di esto, di lo otro. Por cierto, a mí la labor de los abogados defensores, esos que la gente siempre en las conversaciones, en las tertulias, ¿cómo es posible que este abogado defienda a un criminal tremendo?
a mí me parece que son la gente que está haciendo una labor de las más importantes para la justicia en este país. ¿Por qué? Porque son los que analizan perfectamente cómo está hecha la instrucción, el sumario, las investigaciones, para ver si se corresponden con la ley, si encajan con la ley. Es decir, y ellos lo que analizan es dónde hay un fallo. Bueno, eso, yo puedo contar un caso concreto, y además no me importa citar el nombre de José Pardo Geijo. Pardo Geijo, el famoso abogado de Murcia, que ha defendido a criminales, a asesinos, a políticos, a todo el mundo. Una persona, yo recuerdo que él, dentro del mundo policial, cuando estaba en activo, era alguien que nos daba bastante, entre comillas, miedo cuando íbamos a un juicio y le tocaba a él. En uno que fui, al entrar me entero que es Pardo Geijo el que defiende. Había sido un robo en un estanco y yo lo había investigado. A los 2 años el juicio, entro a declarar y Pardo Geijo me pregunta si recuerdo, si puedo decir cómo estaba la puerta de entrada. Claro, ahí me salió una actitud defensiva. Bueno, mire usted, ¿cómo voy a recordar lo que ha sucedido hace 2 años? Desde entonces he hecho miles de casos y no les puedo decir ¿En qué caso era en concreto? Un robo, pero lo digo porque me pregunta un dato y yo digo que no lo recuerdo. Y de repente dice Pardo Geijo, no hay más preguntas. Qué raro, no hay más preguntas. Bueno, pues me quedo a las alegaciones finales y Pardo Geijo en las alegaciones dice: mi defendido estuvo el día anterior en ese estanco y estuvo pidiendo varios cartones de tabaco. Estuvo tocándolos, por eso sus huellas aparecieron en los cartones de tabaco. Y el policía que estuvo investigando no vio que la puerta de entrada estaba forzada, porque ha dicho que no lo recuerda. De hecho, no ponía nada, era una persiana, yo no vi que la persiana estaba forzada y, por tanto, ese delito no se produjo, lo absolvieron. Cualquiera diría, qué barbaridad, como este abogado, qué cabrón, lo ha puesto... No. El que actuó mal fui yo, porque fui tan rápido que no me di cuenta de que la puerta estaba forzada. ¿Quién actuó mal? El policía. ¿Quién hizo que la justicia... A partir de ese momento, yo cada vez que iba a un robo, y la puerta, obsesionado con la puerta. No, la verdad es que es importante que haya abogados que defiendan todas las partes, porque también en algunos casos serán culpables, en otros no. ¿Cuántos casos conocemos de personas que han sido juzgadas, incluso juzgadas públicamente, y luego se ha demostrado que eran inocentes, como Dolores Bánicos, por ejemplo? Recuerdo el caso de Dolores Bánicos. Entonces siempre es importante y necesario que haya un abogado de la defensa, porque todo el mundo, esto lo pone en la Constitución, tenemos derecho a una defensa justa, ¿no? Esto es así. Incluso aunque no sean inocentes. Es decir, aunque fueran culpables, claro, pero no con las pruebas suficientes. Porque muchas veces se ha dicho, bueno, pero es que el 90% o el 95% de posibilidades, ¿y si esa persona está en el 5%? Y la condenamos. Claro, no, y hay muchas pruebas que no son concluyentes, en muchos casos. Claro. O sea que tú llegas al escenario de los hechos y vas poniendo las tizitas, todo esto que vemos en las películas. Exactamente. Eso es lo que hacías, ¿no? Que no toque nadie, que tal, en fin, muy pendiente así de todo, pero con una excepción, con un problema que he tenido yo toda mi vida, que ha sido que soy muy amante del arte. Y no podía evitar entrar en las casas y lo primero que hacía es mirar los cuadros. Todas las obras de arte que había colgadas. Y a lo mejor se trataba de un crimen y estaba el cadáver allí y tal, y me importaba más si había un Gómez Cano o un Goya en la pared
Bueno, eso lo estoy diciendo un poco Bueno, como... no que te importaba más, pero que te quedabas con la Pero copla, sí. efectivamente. No se te Pero pasaba sí, desapercibido. más allá de claro. la broma, la labor del policía científico es en los primeros momentos, por eso, por ejemplo, en el crimen de la katana, pues fui una de las después de los bomberos que nos abrieron la puerta, pues fui una de las personas que entraron al principio para dirigir dónde se puede pisar, dónde no se puede pisar, etcétera, etcétera. Sí. En el caso de este chico que, bueno, ahora tiene su vida normal y justo es que después de todo lo que ocurrió, pues pueda rehacer su vida porque realmente era un chavalín, era un crío... 17 años. Era muy niño Un inocente. y nunca sabe uno por qué de pronto haces Eh, algo así, porque... Ahí en este caso se dieron muchas connotaciones. Indudablemente, cuando alguien mata a sus padres y a su hermana, indudablemente alguna enfermedad mental tiene. Desconozco el nombre psiquiátrico, en fin, la que sea, indudablemente la tiene. Pero se daban muchas circunstancias en la vida de este chico. Y además que se estuvieron viendo no solo en su declaración, sino en cómo estaban los cadáveres por allí esparcidos y en todo lo que sucedió. Y para mí, José Rabadán, hice un artículo en aquel momento en La Opinión que lo titulé Parricidas somos todos, porque en esos días de la investigación y cuando ya lo detuvieron en Alicante y lo trajeron, claro, yo iba a las cafeterías por la mañana y era un tema... No se hablaba de otra cosa, Sí, claro. bueno, incluso fue un crimen que yo creo que ha marcado un punto de inflexión en la comunicación de los sucesos. Y es muy importante eso y si quiere ahora lo hablamos. Sí. Y entonces como veía que todo el mundo hablaba, mira, ya han cogido al sinvergüenza este, ya no sé cuánto y tal. Claro, en mi artículo decía, vale, sí, ya está la sociedad, todo el mundo estamos muy conformes porque ya lo han detenido, el monstruo ha sido encerrado y ya nos quedamos tranquilos. Pero claro, yo decía, sin darnos cuenta que este chico es una gota del vaso que se ha desbordado y ese vaso lo hacemos entre todos. Es decir, este chico fue la cuarta víctima ese día. Es decir, él mató a su padre, a su madre y a su hermana, pero en el fondo él era víctima de su enfermedad, de las circunstancias familiares, de problemas emocionales que existían en la casa, entre los padres, etcétera, etcétera. Entonces, de influencias, por cierto, de juegos de rol, ya empezaban un poco a través de las redes ciertas influencias. Entonces, sí, la mente se puede nubilar, sobre todo una mente adolescente tan joven con algo así, ¿no? Y de pronto incluso no distinguir muy bien qué es la realidad de la fantasía. Y además, creo, tú has dicho antes que hace ya una vida normal y tal, yo creo que no va a poder nunca hacer una vida normal porque me parece que si algún día, entre comillas, alcanzara la normalidad, no podría vivir. Es decir, esa persona, por eso digo que fue la cuarta víctima, esa persona en ese momento se estaba condenando de por vida a asumir que él ya era otro. No sé, yo imagino que en el momento que ocurrió todo, ¿qué pensaría él, no? ¿Qué pasaría por su cabeza? Y luego ya cuando vio todas las consecuencias posteriores, todas las cámaras de televisión, todo lo que pasó, claro, un niño tan joven que no ha salido prácticamente de su casa, que no ha viajado, que no sabe nada de la vida, pues estaría yo creo que incluso asustado. Él no estaba asustado y además a mí, por ejemplo, cuando lo trajeron de Alicante, yo estaba allí en la segunda planta en la jefatura y lo iban a interrogar mis compañeros de Policía Judicial y lo vi pasar, venía esposado, esas imágenes que hay de él en la puerta entrando y tal, un chico de 17 años con flequillo y con un movimiento que se parece mucho al personaje de Final Fantasy. Sí.
me temblaron las piernas cuando pasó, las rodillas, me puse nerviosísimo porque me miró y sonrió. Él no estaba en sus cabales ni en su sitio. Es decir, él todavía seguía en esa nube y creo que sigue en esa nube. De hecho, cuando hicieron el documental, el director, como yo tengo imágenes grabadas y me las quedé, pues porque en aquel momento esas imágenes no eran obligatorias mandarlas al juzgado y habíamos recibido una videocámara y estábamos experimentando con ella. Y a mí se me ocurrió llevármela y grabé unas imágenes un poco para aprender a grabar, ¿no? Bueno, es terrible porque ve uno las imágenes y todos son movimientos de la cámara para arriba hacia abajo del pánico que yo mismo estaba sintiendo al encontrarme con todo eso, con lo que estaba allí pasando, ¿no? Es que esa es otra, que tú ya eras un policía con mucha experiencia, sí. Y aún así nunca uno está preparado del todo para ese tipo de situaciones. Yo jamás, personalmente. Yo es que jamás sería policía, quiero decir, me da un miedo terrible. Yo os admiro porque el enfrentarme con nadie, ni siquiera con alguien que ha tirado un bote al suelo. Yo me prejubilé en 2004 con 51 años nada más. Y tenía 31 años de carrera profesional, porque había entrado a los 20, pero me pareció que ya estaba bien de ver tanto drama, tanto dolor, tan de cerca, dolor. Sí. Y es verdad que tengo amigos forenses que los veo cómo trabajan con cadáveres y tal, pero yo no me he podido nunca acostumbrar, fuera como fuera el cadáver, es decir, estuviera muy mal o muy bien, me daba igual. Incluso personas que se morían de muerte natural, a mí el contacto con un ser humano que parece una piedra, que no se mueve, me ha impresionado siempre, ¿no? No he podido... Claro, sé que tenemos sensibilidad para el arte, pues tenemos sensibilidad para todo. Sí, yo desde luego me da mucha pena que los criminólogos, la mayoría de ellos, pues entran pensando que van a opositar a la policía, a la Guardia Civil, y ahí estamos, con un grupo de chicos y con algunos profesores, estamos en la reivindicación de que esta figura se reconozca de una vez por todas, porque qué cosa más extraña que en la mayoría de los países hispanos, de Hispanoamérica, anglosajones, la figura del criminólogo existe y en España no. Y creo que es importantísima. Bueno, pues claro, sí lo estamos diciendo. Porque como comentabas al principio, para evitar... Claro. Por lo menos para evitar que algo llegue a mayores, para encontrar unas causas y analizar pautas de conducta que quizá puedan reconvertirse hacia otro camino. Me parece que serían necesarios en cada ayuntamiento, 1 o 2, dependiendo de la envergadura del ayuntamiento, una oficina de criminólogos, porque, claro, se contaría con unos estudios para las políticas de prevención de la delincuencia, de cómo tenemos que actuar, no solo podemos prevenir la delincuencia poniendo guardias en sitios y cámaras de seguridad, son las políticas en relación a cómo se debe actuar en los colegios, cómo se debe actuar en los barrios, en los jardines, por las calles, todo. Y eso, ¿quién lo hace si no es un criminólogo? Alguien... es que la labor del policía es investigar el delito y la del juez, la de juzgar y condenar al autor. Pero el crimen en sí, ¿quién lo está analizando en este país? Nadie, absolutamente nadie. Es decir, decimos, por ejemplo, en el barrio de San Andrés, estoy poniendo un ejemplo, o en el Carmen, como hay inmigración, hay mucha delincuencia. Bueno, pero ¿quién ha analizado esto? ¿Por qué? ¿Qué tipo de delincuencia? ¿Qué tipo de delito? Realmente, ¿cuáles son las causas? Etcétera, etcétera. ¿Por qué no se hace eso? ¿Por qué no estamos haciendo eso? Quizá falta lo de siempre, inversión
en educación, inversión en prevención, porque vamos como a políticas de hechos consumados. Y claro, cuando el hecho ya está consumado, sobre todo en este tipo de problemas, de actitudes, de crímenes, pues que ya no hay solución. Pero, por ejemplo, si un año no sale el bando de la huerta o se tira menos cohetes, no pasa nada. Sí, o por ejemplo, los moros y cristianos ese año no salen, con lo que se da para eso, tenemos criminólogos en todos los ayuntamientos de Murcia. Sí, es cuestión de prioridades. Claro. Lo que pasa es que la fiesta nos gusta mucho y se vende muy bien. Y claro, se vende muy bien. Si es que nos gusta mucho a todos, y a todas. Que es importante también. Claro, es importante. No vamos a estar siempre el turismo y tal, de pero austeridad. Hombre, no olvidemos otro. No olvidemos lo fundamental, porque es verdad que hay ciertos ambientes donde es más propicio que sucedan crímenes porque hay más necesidad. La gente necesita comer, les carecen quizá de una educación básica o de unos recursos básicos y claro, ahí hay un caldo de cultivo, evidentemente. Claro, dicen, digo, ya no estoy en la policía y no tengo información, pero leo en los periódicos que de cada X tiempo en el barrio de la Fama hay actuaciones policiales para investigar narcopisos, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver, vale, de acuerdo. Y una vez que ya tenemos en ese barrio localizados los narcopisos y cuántos y no sé qué, ¿qué más hacemos? ¿Quién está consumiendo la droga de esos narcopisos? ¿Por qué no actuamos en otro ámbito? Si es que he citado la droga, si es que hay tantas cosas. Puede ser la droga, puede ser otras cosas, sí. Yo es que la legalizaba, la droga, ya mismo. Sí, realmente a veces, claro, el hecho de que sea difícil de conseguir y hace que sea más cara y hace que también haya pero bueno, si tenemos legalizado el alcohol y el salfumán, si yo me bebo 1 litro de salfumán me muero. Es decir, pues es que, de verdad, vale, pero es que además es una especie de hipocresía general. Si el que quiere comprar cocaína y marihuana y porro lo hace continuamente y sabemos que lo están haciendo. Es decir, al legalizarlo tendríamos un control y sobre todo se podrían hacer, incluso desde ahí habría una especie de control muy grande sobre el volumen de población que lo necesita, se podrían hacer campañas, etcétera, etcétera. Se podría evitar vender droga adulterada que mata a la gente. Droga adulterada, control mayor. Bueno, pero también quizá ahí eliminaríamos de un plumazo a la gente que vive de la droga, que es mucha. Entonces, esto que está pasando con las narcolanchas y tal, es que no vamos a la raíz de los problemas. Pues criminólogos. Es curioso porque, fíjate, en Estados Unidos hay cantidad de bebidas tipo refresco que llevan marihuana. Que sí. Que es algo ya como normal. Incluso te dan como alternativa a principios de año, deja el alcohol y tómate una lata que lleva CBC. ¿Por qué están los estados... que no es que yo diga que haya que hacerlo, ¿vale? Que yo no... En Europa, ¿por qué se están produciendo estas campañas para evitar el tabaco? El tabaco no descontrola, pero mata, no sé cuántos, tal. Bueno, pues porque no se hacen campañas para que la gente no fume porros, para que la gente no tome cocaína, pero campañas de verdad, bien hechas, bien dirigidas. Yo creo que en algún caso sí que hubo una campaña, creo recordar en los 90 o así, una campaña contra la cocaína, contra el consumo de la cocaína. Yo creo recordarlo. Sí, pero hay que legalizar primero. Ajá. Hay que poner estancos de cocaína. ¿Tú crees? Sí. Uno en las 4 esquinas, además. Pero eso, ¿quién? A ver, imagínate que lo legalizas igual que el tabaco. Y eso pues se podría vender en los estancos. Se podría vender en unos puntos con que sus impuestos. Y por supuesto, primero, control de calidad. Segundo, el Estado es el que está recibiendo unos beneficios y no el narcotráfico, no las mafias. Uh-huh. El Estado es el que está recibiendo unos beneficios que a su vez repercuten en el análisis del problema, en ayudar, en fomentar el buen uso, etcétera, etcétera. Es decir, es que son
son problemas que yo entiendo que si yo estoy hablando porque ya estoy jubilado, porque no soy político, entiendo que si fuera un político a lo mejor me dirían cállate, no te metas en lío, etcétera. Pero es que estamos muy necesitados ya de una vez de medidas que sean mucho más contundentes y menos Yo sí haría campañas, políticamente correctas. Yo sí haría campañas contra el uso de las drogas, cualquier droga, desde el alcohol al tabaco. Pero cierto es que hay drogas como la cocaína que quizás, o la heroína, que son más graves, su consumo afecta de forma más rápida, de forma más acelerada y más letalmente al ser humano, ¿no? Yo, por suerte, no la he probado. Yo tampoco. No tengo ni idea yo tampoco. ni de la gravedad. Bueno, sí, pero en sí, alguna ocasión un porro y me sentí tan mal que nunca más. Pero yo sí que lo he visto en otras personas, es decir, y sobre todo si tienes cierta predisposición a tener una enfermedad mental, bueno, pues puede eso, ser pues vamos a ayudar. Puede ser el detonante para que, quizá por eso que yo creo que yo no soy científica ni sé de drogas, pero me da la impresión de que tienen un grado de peligrosidad mayor. Entonces el Estado no puede participar de eso. Si es que no Estoy hablando como si fuese ahora mismo una política. Yo creo que el Estado no puede participar de eso pero es que, abiertamente. Sí puede, porque participar en eso es asumir una realidad. Es decir, el Estado no solamente está para hacer las calles limpias y para que todo esté muy bien, que también, y para que tengamos fiestas, que también, todo eso está muy bien. Pero luego existen realidades paralelas que están ahí. Lo de la droga es muy importante, y entonces, ¿por qué el Estado se desentiende de eso? ¿Por qué el Estado simplemente hace como que está todo prohibido y tal, pero sabemos que la realidad es... O sea, hay gobiernos de países que viven de eso. Es decir, es que está metidísimo en la sociedad actual. O sea, se está blanqueando dinero del capital procedente de la droga, se está blanqueando con campañas de determinado arte, de determinados autores, etcétera, etcétera. Es decir, pero ¿dónde estamos? Es decir, ¿por qué no asumimos ya de una vez que esa es la realidad? ¿Y quién va a estar ahí? Si no está el Estado, que estoy yo, un vecino de la alberca, tiene que estar el Estado. Está claro. Ya está. Hay otra cosa que, fíjate, tú dices que hay que asumir que esto existe, y hay otro ámbito de la vida que a mí me preocupa mucho, que es el lumpen, que siempre ha existido y, por desgracia, creo que siempre existirá. Y quizá también el Estado ahí se desentiende un poco. O sea, porque además el lumpen es un nido de miseria, enfermedad y delincuencia. Y claro, ¿cómo se puede, la palabra es cuchillo, no sé lo que utilizan los cirujanos. ¿Cómo se puede? ¿Qué arma de cirujano puede entrar ahí y hacer un corte limpio para ir eliminando el lumpen y que esa gente se vaya reintegrando en una sociedad normal, habitual, que tenga su trabajo? Claro, exactamente, aquí tendría que estar un criminólogo. Un criminólogo. Y el criminólogo te daría una respuesta perfecta. Y además te daría la respuesta más lógica, que no quiere decir que sea la solución más eficaz, pero sería la más lógica en el momento actual, porque todo es tan relativo que depende de las circunstancias, del momento, de la economía, de 1000 factores. Un criminólogo que analiza un montón de campos sería la persona ideal para decir, ahí debemos entrar de esta forma. Lo primero que hay que hacer es atacar este vacío que tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, eso es el análisis de la conducta desviada. Criminólogos, ¿dónde están? Venga a salir y venga a opositar para policía, que me parece muy bien, pero qué pena, ¿no? Sí, porque también puedes sacar tu oposición de policía, pero si no hay puesto de criminólogo... Y si no hay los medios adecuados para el criminólogo trabaje, porque me imagino que
son formas de trabajar diferentes. Sí, a ver estos chicos, en fin, que están... hay uno, no me acuerdo el apellido, pero Iván, un alumno de criminología que está haciendo unos trabajos magníficos ya de criminólogo serio sobre esto precisamente. Van a hacer, y lo van a hacer, se está buscando un grupo, porque es un trabajo que debe hacer todo el mundo para presentarlo a final de carrera, pues como trabajo fin de carrera, o incluso llevarlo a tesis doctoral, pero después intentar hacerlo público para ver si los alcaldes se dan cuenta que de verdad hay que hacer algo, ¿no? Porque es que no, o sea, hemos llamado a un montón de puertas y todo el mundo mira para otro lado, porque entiendo que lo de crear plazas pues está difícil. Yo no sé si lo dijimos el otro día, no sé en qué programa fue, y es que claro, este tipo de soluciones no van a dar resultado en el plazo de un mes ni dos, ni 4 años a lo mejor. Claro. Hay que tener paciencia, pero es importante hacerlo. Claro, y ahora tenemos una especie de efecto sobre la inmediatez política, que es muy difícil que llegue un político que diga: voy a hacer un plan de algo que va a empezar a funcionando en la legislatura del siguiente. Eso no lo hace nadie. Pero es importante que quizá tomen conciencia de eso. Hombre. Yo creo que es beneficioso al final para todos. Pero totalmente. Y además el lumpen no vota. Si los reintegra, votarán. Pero es que si lo pensaran, no sé, o sea, un alcalde. Voy a citar a uno que todo el mundo conocemos, Ballesta, que además fue rector una persona con mucha formación. Y él como rector y tal, pues sabe, es consciente de que está dentro de la carrera y que se inició en Murcia y tal. Yo me pongo en lugar de Ballesta y convoco un par de plazas y empiezan a diseñar trabajos y eso empieza a salir en la prensa. Y estos chicos con esos trabajos empiezan a visitar centros de salud, colegios, locales de barrio, de asociaciones, empiezan a recoger información, a hacer planes, a dar instrucciones, y en el fondo eso es una publicidad. Eso es una publicidad de una política. Uh-huh. Porque está muy bien ver a un policía vigilando una calle, pero más allá de vigilar, ¿qué estamos haciendo? Lo ideal es que no hiciese falta ningún policía vigilando una calle, porque sabemos que no va a ocurrir nada malo, nadie se va a llevar ningún coche, si se te cae la cartera, el vecino va a ver la dirección y te lo va a llevar, eso sería lo ideal. Pero somos sapiens y como sapiens delincuentes. O poco sapiens, no sé, según se mire. Vamos a ver, Juan José, y esto de ser policía y de pronto fotógrafo, que has fotografiado ya Murcia entera y bueno parte del extranjero, sí. Y ya desde hace tiempo, hace ya bastante tiempo, que me contaste que llegaste a fotografiar al torero de Paula mientras lo estaba pintando Ramón Gaya. Ramón Gaya, sí. Y eso fue, todavía eras policía cuando aquello, ¿no? Entonces era policía, sí. Yo era muy amigo de Ramón Gaya y bueno, para mí la figura de Ramón Gaya es la gran figura. Es extraordinaria. Es la gran figura. Para mí es la gran figura del arte murciano. No quiero hacer comparaciones, pero para mí es la gran figura. Y no descubierta, no entendido todavía. Se habla como si fuera escritor, un escritor porque escribió mucho. Pero él decía, yo soy pintor, yo escribo para explicarme mi pensamiento. Escribía ensayos, pero no era un escritor. No era escritor, aunque también hacía poemas. Escribía para explicarse a sí mismo, que es lo que hacen todos los escritores en el fondo. Sí. Bueno, en aquella época pues quería, a través de Fernando Bergamín, del hijo de Bergamín, pues conoció al torero Rafael de Paula. Y como a Ramón Gaya le interesaba mucho ese fenómeno artístico tan maravilloso que es el toreo, pues quiso retratarlo, acordamos que yo fuera a fotografiarlo y bueno, para mí fue una experiencia increíble, porque estar delante de uno de los toreros que más admiraba y de uno de los pintores que más admiraba, pues
increíble. ¿Y por qué te gusta fotografiar la vida, la realidad, las personas? Yo ¿Qué creo... pretendes? ¿Pretendes conseguir, no sé, averiguar qué hay detrás de...? Desde que tengo uso de razón, desde que tengo 15 o 16 años a través de un amigo, aprendí así un poco de fotografía del laboratorio y tal. Soy autodidacta, pero siempre he llevado conmigo una cámara. Al principio yo creía que quería ser artista, ¿no? O sea, como mi tío Mariano Ballester era artista y yo era hijo de policía, el hermano de Mariano era policía, yo veía el mundo de mi tío tan glamuroso. O sea, yo iba a casa de mi tío y todo eran cristales de colores, luces que entraban, música clásica, y llegaba a mi casa y era una casa pues modesta, pasillo azulejo, gritos de la madre y de los hermanos, en fin. Y claro, a quien no le gusta el arte, ¿no? Pues yo quiero ser artista, pero como no tenía facultades de nada, absolutamente de nada, fíjate, quise ser torero, pero como soy cobarde tampoco pude ser torero. Que me parece difícil. Pues dije, pues foto. Y al principio era porque pensaba ingenuamente que la fotografía era un arte, que es ridículo. No, pero yo creo que sí que es un arte la fotografía. No, pero eso daba mucho y no, es una pena. Y además, parece que estamos de broma, pero creo que es uno de los grandes dramas que se está produciendo en el hombre actual, es que está confundiendo la realidad con su imagen. El hombre, desde que se inventó ese medio que se llama fotografía, empezando, el daño mayor lo está haciendo en los pintores, claro. Porque todavía los escultores, que son volumétricos, que necesitan tocar, pero el pintor, bueno, que ahora se esté pintando de foto, que la mayoría pinten copiando fotos, como si fueran funambulistas, como si eso se tratara de hacer las cosas bien y tal, es no entender qué es la pintura ni qué es la realidad. Porque claro, la lente de la cámara deforma la imagen. No solo deforma la imagen, sino... Es decir, bueno, no hablemos ya de la de los móviles. No, bueno, nuestros ojos son lentes que tienen también deformidad, solo que no vemos con los ojos, vemos con el cerebro, y el cerebro corrige. La cámara no tiene cerebro detrás, tiene solamente un ojo y entonces fotografía. Pero lo peor, es decir, por lo que no es en absoluto un arte, es porque la fotografía, cuando capta la realidad, capta solamente una parte externa de luces y sombras. Pero es que además, sin criterio ninguno. Es decir, yo fotografío ahora mismo este estudio y sale enfocado el micrófono donde pone Metropolitan, con la cortina aquella que hay ahí, con tus gafas que están ahí encima, todo. Cuando un pintor pinta la realidad, cuando un ser humano mira la realidad, no está en todo, está escogiendo, está recreando la realidad. Esa es la creación. La fotografía capta todo, pero eso no existe, eso es una mentira del devenir de la realidad. Bueno, pero por ejemplo, las fotografías que hacía, por ejemplo, Robert Mapplethorpe, que eran composiciones eran retratos, sí, estupendas. No, pero tú le dices artísticas porque todo el mundo... Es que ya artístico es cocinar, artístico es barrer. No, perdona. O sea, mira, todas las fotos no son artísticas. Mira, Juanjo. En mi calle de la Alberca... Hay fotos que son muy malas. En mi calle de la Alberca hay un barrendero buenísimo. Que es artista. Las cacas de los perros que tengo todos los días las quitan de maravilla. Es un artista. Porque sí. Claro. Pero más allá de que trivialicemos el arte, por eso no me gusta hablar de arte, me gusta hablar de creación, que tiene mucho más que ver con vida, con nacimiento, con eso. Un fotógrafo, Robert Mapplethorpe, por ejemplo, Cartier-Bresson, es el gran maestro de la imagen del siglo XX. Pero estamos hablando de lenguaje fotográfico, no de obra de creación viva. Claro que es importante, pero si todos copiamos a Cartier-Bresson, todo el mundo hemos aprendido de Cartier-Bresson, pero lo que hace Cartier-Bresson muere en el instante de hacerse. Las meninas están vivas cada vez que un ser humano las mira, como una rosa y como un paisaje.
No tiene nada que ver. Y luego hay gente que me dice, ya, pero es que tú haces, o fulanico tiene mucho gusto, pero es que, mira, ni el gusto ni las emociones son justificantes de la creación. No, el gusto no es arte. El gusto No, es no, gusto, ni el gusto, es ni otra por cosa. ejemplo, hay gente que me dice, ya, pero es que yo me emociono con los cuadros de mi... Bueno, ya, y el pederasta se emociona con los niños, y no es arte la pederastia. Es decir, la emoción hay que... cuidado con las emociones. La creación tiene que ver con una especie de vacío, de sentimiento interior, es el hecho creativo es una especie de vómito, por supuesto, además sin quererlo, viene como por destino, por orden, por obligación. Decía Truman Capote que era un don y al mismo tiempo era un látigo. Y realmente todos los grandes autores han tenido grandes soledades, que habrían sido más felices si no hubiesen tenido esos problemas. Luego hacen grandes obras literarias, evidentemente, pero... Un creador no se divierte cuando está creando. Un torero, cuando está en ese juego musical entre la vida y la muerte, entre la razón y la fuerza, entre lo masculino y lo femenino. Es decir, cuando está en ese bucle, danzando y dando vueltas, el torero, cuando está en ese momento, no piensa en el público, no piensa en él y está abandonado. Ahí se produce la creación y ahí llega al público. Ahí estoy de acuerdo contigo, en todos los ámbitos del arte. En todos. O sea, es como que algo actúa a través de ti. Claro. Algo actúa a través de ti y de pronto ahí está. Claro. Y cierto, yo no me considero artista para nada. Creadora sí, a veces por necesidad y a veces porque me entusiasma crear cosas. Me entusiasma no significa que lo disfrute siempre. Claro. Es un sufrir. Hasta que no termina. Estás sufriendo todo el rato porque uno está concentrado en que aquello funcione, salga bien y entiendo muy bien lo que quieres decir. Y bueno, se ha quedado un poco en el aire la pregunta que me ha hecho sobre qué me había aportado a mí la fotografía o tal. Sí. No considero que es arte, pero fíjate, no paro de hacer, no paro. A diario voy con la cámara, a diario hago fotografía, porque para mí es una forma de estar. Cuando llamo a alguien para hacerle retratos, a mí las fotos que haga de ese día de los retratos, sí, salen en Facebook, salen no sé cuántos, se guardan, tal, todo lo que tú quieras. Pero el hecho de haber tenido un rato con esa persona, de haberla conocido de cerca, cara a cara, para mí no tiene precio. O sea, yo el día que conocí, por ejemplo, a López Miras en mi estudio. Es la experiencia. Claro, fíjate, López Miras, ¿no? Todo el mundo, pues, López Miras, tal, bueno, todo el mundo de la cultura y no sé cuánto y tal, López Miras, en fin, las críticas que tú quieras. Pero llega ese señor, ese chico, porque es muy joven, para mí es muy joven, llega ese chico a mi casa, después de saludar atentamente, llegó tarde porque venía tarde de la asamblea, me dice que si lo podemos dejar para otro día, no, lo hacemos, tal, era la hora de comer, él tenía a las 4 que irse, yo nervioso allí en el estudio, y hay un momento donde me coge del brazo, me notó nervioso haciéndole las fotos, me para de mi trajín y me dice, oye Juan, te estoy notando acelerado, como nervioso. Tranquilo, tómate el tiempo que necesites porque para mí es un honor estar aquí. Bueno, ese detalle humano, a muy poca gente se lo he oído. A muy poca gente. Y he fotografiado a muchísima. ¿Por qué me interesa la fotografía? Porque realmente vences como unas distancias, unos prejuicios. Te colocas en el mismo piso que la persona cuando lo tienes cara a cara. Sí que hago fotos, porque es como la justificación. Pero, ¿y qué más da?
dentro de 100 años, dentro de 500 años, si alguien ve esa foto, el fotógrafo le trae sin cuidado. Le interesará la imagen, pero el fotógrafo sin cuidado. Pues, ¿y entonces qué? Bueno, desde luego es una experiencia el conocer a tantas personas. Es un poco como el rollo de la entrevista, ¿sabes, Juanjo? Pues yo creo que tú me estás entendiendo perfectamente. Sí, porque es muy diferente ver la imagen proyectada en los medios de un personaje, sobre todo de determinados personajes que tienen ya una narrativa de sí mismos tan creada que es casi imposible. Además, para mí, como entrevistadora, enseguida lo noto, ¿no? Porque intentas entrar por algún sitio y no admiten una broma, no se salen del personaje, de lo que han creado. Su imagen la tienen muy... Y es complicado, ¿no? Y frustrante, ¿no? Pero bueno, por lo menos lo has intentado. Ya sabes, hay personas que llevan una armadura puesta, son muy amables, son las más amables del mundo normalmente, pero no te cuentan nada que ya no sepas, en el fondo. Tú fíjate, llevarme a mi casa a Carmen Fernández, esa chica gitana que es así un poco enanita, que está en la que vende los cupones. Sí. O sea, recogerla en mi coche en Santa Isabel, llevarla a mi estudio en la Alberca, que bajara allí, saludar a mi familia, el rato que estuvimos, las cosas que me contó. Tú sabes, cada vez que paso por su lado y nos saludamos, hola Carmen, hola Juan y tal, o sea, la felicidad que a mí me da eso. Y sin embargo yo antes veía pues a un vendedor, o sea, eso no tiene precio. Pero además hay otra cosa, Juanjo, en este mundo donde todo es virtual, sí, el bajar a carne y hueso, la gente cada vez es más difícil, pero yo insisto, de hecho, estas entrevistas van a ser siempre en persona. Y si no puedes venir, pues no las hago, ya está, no puedes hallar. Tú necesitas mirar. Claro, y es que no soporto la radio por teléfono. Me parece que es que el oyente desconecta. Yo como oyente desconecto. No es lo mismo una voz delante del micrófono que una voz telefónica. Eso yo creo que todo el mundo lo tiene claro. Pero aparte de eso es que, bueno, para una entrevista que hago a la semana, aquí en persona, si no, pues ya busco otro personaje. Claro. Es que es romper un poco el rollo este de la virtualidad, de me puedo pasar... Tú no, porque has sido policía y has estado en la calle, pero yo me paso el día trabajando en casa, a través del WhatsApp, puedo pasar semanas prácticamente sin ver a nadie. ¿Te puedo poner en un aprieto? Sí. ¿Por qué estoy yo aquí? Porque me interesó tu faceta criminóloga. Correcto. Vale, y también por tu faceta de fotografía, de sí, fotógrafo. Pero yo creo que te interesó más lo criminológico. En principio sí, pero no, la otra parte, y creo que pues, en el fondo tienen un poco de relación en el sentido de que el criminólogo también siempre intenta ir más allá de lo que trasluce una imagen de una persona. Sí, pero fíjate, te lo digo por lo siguiente, y viene también un poco al hilo de la conversación sobre el crimen de la katana, que supuso un punto de inflexión en la importancia social. El día del crimen de la katana, entramos a la casa como a las 4, era un sábado, entramos como a las 4 de la tarde y salimos, otro compañero y yo, pues a las 8:30 o así, ¿no? Ya cuando se iba el juez, cuando se iba todo el mundo, y llevábamos pues la katana, ciertas pruebas que habíamos cogido. De repente, al bajar a la calle, una multitud, un cerco policial, flashes, cámaras, nunca me había pasado, nunca. Y me horroricé, porque, claro, de repente dije, ostras, bueno, esos días, acuérdate, en los medios de comunicación, a ver quién publicaba más, a ver quién cogía las fotos. Sí, cuando vinieron los del documental de Rabadán y se pusieron en contacto conmigo, me querían hacer una entrevista. Y yo les dije que sí, pero con una sola condición, que no la podían censurar. Me tenían que dar un documento por el cual me firmaban que lo que yo dijera iba a salir. Y claro, antes de hacer eso me preguntaron qué quería decir. Y les dije... pues yo diría que películas como esta
son las que están alentando el morbo de la sociedad. Cierto. Y no sirven absolutamente para nada bueno. Para nada bueno. Todo lo contrario. Es decir, ¿por qué bueno, yo es que veo los telediarios y veo las noticias y tal, y que lo primero que sale es que si un albañil se ha caído de tres plantas y se ha matado, es decir, nada más que el drama, el morbo. No es posible. Oír incluso en televisión cómo han descubierto con el seguimiento por satélite de un teléfono móvil la localización. Pero ¿qué estamos haciendo los medios de comunicación dando información? Claro, exactamente. En ese caso yo creo que es un error. Es tremendo. No, yo por morbo no te pregunté. Quizá a mí me interesa mucho la figura del criminólogo, por eso mismo que hemos estado hablando, más que el morbo, porque el morbo no trae nada bueno, ni es positivo, ni va a cambiar la sociedad. No. Y la idea es que haya un cambio de sociedad. Claro. Bueno, Juan José, nos quedan 27 segundos. Muy bien, es momento de despedirnos. La verdad que ha sido una entrevista, yo creo que muy interesante. Y bueno, nos veremos por allí por la alberca. Sí, por tercera vez. Por tercera vez o más. Pues madre mía, si paso con todo lo que ando yo por allí, si es raro que no me hayas visto, porque soy invisible en el fondo, soy muy invisible. La semana que viene volvemos aquí en Con Altura, en Metropolitan Radio. Hasta entonces, sean felices.